Hola, soy Adrián del blog corrientesespirituales.com y os doy la bienvenida a esta sección de entrevistas. Hoy estaremos con José María González, químico de profesión, que ha investigado durante muchos años la obra de Ramon Llull y que nos hablará de su libro recientemente editado, Ramon Llull, Vida coetánea. José María nos explicará quién era este autor y qué le movía en la época en la que vivió, allá por el siglo XIII. Creemos que será un testimonio atractivo para aquellas personas que estén interesadas en temas de espiritualidad, ya que trataremos aspectos de este autor que tal vez no hayan sido tratados desde esta perspectiva con anterioridad. No olvidéis comentar y compartir en el blog o dejar cualquier sugerencia si os ha parecido interesante. Sin más, os dejo con la entrevista. Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenidos al blog de Corrientes Espirituales. Y hoy vamos a hacer una entrevista a José María González, que hace recientemente ha sacado el libro Ramon Llull, Vida coetánea, miniaturas del Breviculum. Sí. Y nos pareció interesante porque está editado por la Fundación Rosa Cruz y nos parece un libro interesante porque va muy en la línea del blog que estamos haciendo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar la entrevista. Entonces, la primera pregunta que me ha suscitado el libro era un poco situar el contexto del autor, quién era, la época. Entonces, primeramente podías empezarnos a hablar un poco sobre quién era Ramon Llull y dónde nació, la época. Nos cuentes un poquito. Bueno, cuando se trata de una inmersión en la historia, siempre hay que coger las cosas desde un punto de vista teórico, porque en realidad se dice Ramon Llull nació en el año 1232, pero realmente nadie estuvo allí para verlo. Claro. Por lo tanto, cuando entramos en los aspectos históricos, hemos siempre de tener en cuenta una cierta ambigüedad o una cierta imperfección en todas las opiniones, partiendo de la base de que todo es opinable. También tenemos hechos que están perfectamente constatados y entonces sobre eso edificamos teorías históricas. El personaje de Ramon Llull está suficientemente constatado históricamente, ¿vale? Y ahora podemos entrar en lo que es propiamente un poco la vida de él. Sí. Hay autores que dicen que el año de su nacimiento podía variar entre el 1232 y el 1235. En realidad es poco importante. Yo soy de la opinión, que es muy personal, de que nació en el 1232. ¿Dónde nace? Nace en Palma de Mallorca. Sus padres eran unos nobles de origen catalán, que cuando se reconquista, entre comillas, cuando las fuerzas del Reino de Aragón entran en Mallorca, en la isla de Mallorca, entonces los diferentes nobles se hacen cargo de la administración de todo el archipiélago, ¿no? Y sus padres se hacen cargo de una parte muy importante de esta administración. O sea, que él era, podemos decir, de origen noble. Él era de origen noble, sí. Y además sus padres eran mayores, no habían tenido, relativamente mayores, no habían tenido hijos, y él es un hijo único. Sus padres tenían una edad ya un poquito... Y parece ser que no se tenía presente, o sea, no tenían previsto tener hijos ya, ¿no? Sí. Entonces él vino como un hijo tardío. Muy joven entra a formar parte de la corte del rey Jaume I o Jaime I, y allí toma contacto con toda
toda la cuestión... Sí, Jaime I, rey de Valencia, ¿no? El conquistador de Valencia. Sí, bueno, rey de Aragón. Rey de Aragón. Rey de Aragón, rey de Valencia, conde de Cataluña y conde de Montpellier, bueno, una serie de... La gente que no esté familiarizada con Aragón. Sí, por eso hablaba antes de esa... que en la historia prácticamente todo es... se parten de teorías, ¿no? Bien, entonces él, y ya en una edad muy joven, él asistía a los debates poéticos de lo que se ha venido a llamar el amor cortés en la Edad Media, ¿no? Eran debates culturales, era de la sociedad medieval, en la cual pues se hacían referencias a las relaciones hombre-dios a través de símbolos del amor humano, ¿no? Y él parece ser, siempre hay dudas de que él llegó a ser un trovador, ¿no? De tomar parte de este. Pero también muy joven, el rey Jaime I lo nombró senescal del reino de Mallorca. Esto equivalía a ser el administrador general del reino de Mallorca. Algo importante. No tendría muchos más de 25 años cuando... Y además fue preceptor del hijo de Jaime I, Jaime, el hijo Jaime, que posteriormente llegaría a ser el rey de Mallorca y conde de Montpellier. Con lo cual él no solo tenía un cargo administrativo importante, sino un cargo, podríamos llamar moral, como educador de un futuro rey, ¿no? de un futuro rey. Sí. En el reino de Aragón no se tenían las relaciones entre los diferentes condes y reyes coaligados, tal y como hoy entendemos el gobierno. Era un gobierno que posiblemente hoy nos sorprendería estudiarlo, porque contemplaba la independencia de cada uno de los condes y al mismo tiempo la unidad en la forma de gobierno y administración. O sea, era una especie de mezcla, ¿no? Por una parte, algo así como actualmente podrían ser las comunidades autónomas en España. No, las comunidades autónomas son muy rígidas. Son muy rígidas, ¿no? En aquella época más flexibles. Eran más flexibles. Por eso llegó a desaparecer. Por eso. Todas las fuerzas de la época, especialmente el poder de Roma, el del Vaticano, y el poder del entonces rey de Francia, al igual que hicieron para desmontar el sistema religioso que tenían los cátaros, también utilizaron y al mismo tiempo utilizaron esa cruzada, que se vino a llamar una cruzada, en contra de esa forma de administrar. Vale. Después hablaremos, si acaso, quién eran los cátaros, pero vamos a seguir ahora con el libro, ¿no? Después de esta introducción interesante, vamos a pasar a su obra, ¿no? Propiamente dicha. Entonces, vamos a preguntar, su obra, ¿qué textos lo componen? ¿Qué escribió este hombre? Ramon Llull. Hace no mucho más de 50 años, se le daba la paternidad de más de 300 volúmenes. Está mal. Pero desde hace también muy poco tiempo se le descatalogaron todas las obras que se le habían atribuido de carácter alquimista. Todas las obras alquímicas se les descatalogaron. ¿Por alguna razón en concreto? ¿No estaba comprobado? Bueno, en el libro hago referencia un poco a esto, ¿no? La única razón era que él, en una de sus obras, da una definición de qué es la alquimia y si es posible la transmutación de la materia. Y la interpretación que se ha hecho de esa cita, posiblemente porque los eruditos no conocían la alquimia
Sí. ni el esoterismo, Ajá. tomaron el rábano por las hojas. Ya, vale. Y entonces él hace una crítica a los alquimistas falsarios, Ya. y entonces eso lo han tomado como el aspecto importante y fundamental de esa reflexión sobre alquimia. Vale. Cuando, si se lee perfectamente, ya digo, en el libro aparece el texto de la Vita del Félix, en el que se habla sobre alquimia, y es perfectamente, no hace falta que alguien lo traduzca, es claro y manifiesto de que sí que es posible la transmutación de la materia. Muy bien. El libro más, o sea, por citar algunas obras, el título es algunas obras importantes. Por ejemplo, lo que se considera la primera novela escrita en lengua romance, Sí. lengua romance, es el Blanquerna. Blanquerna. El Blanquerna, dentro del Blanquerna hay otros libros incluidos, ¿no? Sí. Como el famosísimo Llibre de Amic e Amat. Y en realidad, traduciéndolo al castellano, sería el libro del amigo y amado. Eso es no el libro del amigo y del amado, Ajá. sino el libro del amigo y amado. Es decir, el mismo. amado y el amigo es el mismo. Es la misma persona, ¿no? Ese concepto. Es el mismo. Entonces, por ejemplo, hablando de este título, ¿no? Amigo y amado, ¿qué significaría o qué quería decir Ramón Llull con esta misma persona, según tu amigo y amado? Esto cuadra perfectamente con el título de la obra, Vida coetánea. Vida coetánea. Coetánea significa que son vidas que se viven al mismo tiempo en el mismo lugar, en el mismo entorno. O sea, Sí. el mismo ser Sí. vive dos vidas. Ajá. Una vida, podríamos decir, una vida corriente, Sí. que se lava por la mañana, sale al trabajo, vuelve, tal, cumple sus funciones, tal. Y otra vida que transcurre en los aspectos espirituales de ese ser. Más interior esta vez, ¿no? Una vida más interior. Esa vida interior también influye en la exterior. Sí. Por lo tanto, van en paralelo Paralelas. hasta que llega un momento que, tal y como dice la Vita coetánea, aparece el compañero. Entonces se hacen conscientes las dos vidas, se unifican las dos vidas. Podría ser, poniendo el paralelismo, ¿no? La imagen bíblica de el Jordán, del bautizo del Jordán, algo así podría ser. De Juan el Bautista Podría ser. encuentra a Jesús en el Jordán y es... Sí, podríamos hacer el mismo paralelismo, ¿no? Sí, ¿no? En, Bautismo en Jordán. sí, en las corrientes religiosas que podríamos decir que tienen un fundamento sólido, este paralelismo sucede en todas ellas. Se manifiesta con diferentes personajes, incluso en la mitología, mitología griega o la mitología nórdica. Todos tienen un punto común, ¿no? Todo esta dualidad, que en realidad es una unidad, es una constante. Muy bien. En estas tradiciones. Una cosa que interesaría que los lectores comprendieran es que el nombre de Amat, el nombre de la familia, era Ramón Amat. O sea, es la otra pregunta que te quería hacer. Ramón Llull, el nombre de Ramón Llull, no era su verdadero nombre. Eso fue como un seudónimo que él se puso, ¿no? Podríamos decir el nombre espiritual. Nombre espiritual, ¿no? Sí. Ahí vamos. Entonces, su familia, como dices, ¿cómo se llamaba? Amat. Ramón Amat. Amat de apellido. El nombre de familia, Amat. Y ¿no? los nombres... Y su madre se llamaba Isabel Erill. Erill, con doble L, o sea, Entonces, el nombre completo sería Ramón Amat y Erill. Y él se puso Ramón Llull. Una de las preguntas que te quería hacer era eso. ¿Por qué se puso este nombre? Si tiene algún significado, Llull, si se puede... Sí, claro que tiene un significado. Los que saben catalán, ¿sí? O valenciano, o mallorquín, saben que el ojo es ull. Ull. En catalán es ull, ojo, sí. Sí. Y la luz es llum. Llum. Entonces, si unimos las dos palabras, La luz del ojo sería... sería el ojo que ve la luz. O sea,
Llull, claro. Llull, y yo dudo de que él mismo se pusiera ese nombre. Él no se lo puso él. Entonces, No sé quién, ajá, pero dudo que él mismo, con lo, digamos, sencillo y lo simple que fue capaz de renunciar a todo el boato al que estaba destinado sí, dentro de la corte del Reino de Aragón, fue capaz de renunciar para dedicarse a la expansión del arte ajá, como herramienta para que la humanidad pudiera liberarse de los dogmatismos sí, establecidos tanto en la religión como en la vida social. Entonces dudo mucho que él mismo se pusiera ese nombre, sino que ese nombre le fue otorgado por... no se puede saber. no se puede saber, ¿no? O sea, dentro de las corrientes esotéricas, a determinadas personas que han tenido misiones específicas, Ajá, se les ha puesto nombre espiritual. sí, O sea, no es una cosa única de este autor, de ¿no? este Famoso. autor, sino es una cosa bastante general dentro de las corrientes esotéricas. Vale. Y él estaba, por lo que entiendo, él estaba muy relacionado con estas corrientes, por lo que me dices. Es evidente que él era amigo íntimo de Jacques de Molay. ¿Quién era Jacques de Molay? Jacques de Molay era el gran maestre del Temple En aquella época, ¿no? en aquella época. El- Estamos hablando de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. También en el libro se habla de un episodio en el que el propio Jacques de Molay va a recogerlo en la isla de Chipre, va a recogerlo en su barco personal para llevarlo, estaba él enfermo, lo habían envenenado, Sí. y lo recoge y se lo lleva al otro extremo de la isla para que se recupere en el castillo del Temple. Con lo cual no hay duda, ¿Dónde estaba este castillo? en Chipre, En Chipre. en la isla de Chipre. Con lo cual no hay duda Estaba en contacto con... que, bueno, nadie va a recoger con su barco particular a una persona si no le une una gran amistad, ¿no? Está clarísimo. Antes me has hablado del arte, ¿no? ¿El arte qué era el arte para Ramon Llull? ¿Era un libro? ¿Era un concepto? ¿Qué era? Bueno, Has hablado del arte. el arte, se habla del arte mayor, Ajá. ars Magna. mayor Ars. o art mayor, en castellano sería arte mayor. El arte mayor es algo que aparece pero no está escrito en ningún lado. Lo que sí que está escrito es una serie de obras dentro de lo que él llama l'art abreujada de trobar veritat, arte simplificada de encontrar la verdad, arte resumida Sí. de encontrar la verdad. Ajá. Dentro de ese nombre genérico, él desarrolla para mí la obra del arte más completa, que es l'art demostrativa, el arte demostrativa. Esto no es más que un modo de organizar el sistema racional del individuo. Y él escribe sobre esto, él hace un libro o varios tratados sobre esto. Sí, él presenta en la Sorbona, Ajá. presenta por 3 veces el concepto de arte, del que tenía el arte, ¿no? Ajá. La primera vez, además llamado por él, hoy podríamos decir, el rector de la universidad. O sea, que era un hombre importante, era considerado... Era un nombre muy importante. Y erudito en su época, era considerado Sí. por... Él entonces no se estudiaba, no se iba a las universidades a sacar títulos, sino a aprender. Ajá. Él empezó a dar clases en la Sorbona, Ajá. pero no para otorgar títulos, Sí. sino para que la gente aprendiera nuevas técnicas, nuevas formas, ¿no? El concepto de universidad entonces no era el mismo que tenemos hoy. Hoy todo lo ha invadido la titulitis, Sí. mientras que entonces la gente que se acercaba a las universidades era gente hambrienta de saber. Sobre el arte, pues... Sí, ¿qué- hay hay figuras, hay... El arte es él dice que el arte lo recibió, es decir, es un compendio que él por sí mismo no hubiera podido realizar,
sino que recibe. Sí. Esa recepción, Sí. muchos entendemos que es un proceso de iluminación. Es decir, que en un momento determinado él ve en los aspectos más, más abstractos de su percepción ciertas cosas que luego las plasma y las ordena. La labor de él es ordenar eso que intuyó, posiblemente no en una sola vez, sino durante toda su vida. Intuyó, lo racionalizó y le puso una forma para que los demás pudieran usarla. En realidad es una técnica que hoy la mayoría de la humanidad, en lo que llamamos Occidente, la tenemos asumida sin saberlo. O sea, gracias a posiblemente al trabajo de gente como Ramón, ¿no? Efectivamente. Hizo el trabajo de sacar la luz, de dar a la sociedad, ¿no? Y ahora nosotros lo hacemos, pero en algún momento tuvo que empezar, ¿no? Esto causó la eclosión de libertad y de ansias de saber que afloró en el Renacimiento. ¿Y cómo era el proceso? ¿Qué era lo que él El arte, él, para explicarlo, y debido a que son conceptos muy abstractos, él utiliza unas figuras, o sea, entra en la técnica pitagórica, podríamos decir. Sí, que están en tu libro, ¿no? Figura A, lo veo. No todas. No todas, ¿no? No todas, Algunas. porque son 16 las figuras del arte demostrativa. Son como círculos con cuadrados, formas geométricas. Eso es, sí. ¿no? O sea, todo es simbólico, aunque él en sus obras también lo intenta hacer comprensible para personas que no han profundizado en eso. Sí. Pero claro, él se encontró la primera vez que expuso el arte en la Universidad de la Sorbona, que ya lo había expuesto en la Universidad de Montpellier, o Montpellier. Él se encontró una gran dificultad para poder comunicar eso. Era muy complejo, la gente no llegaba a poder captar lo que quería decir en toda su profundidad. Y entonces, debido a la falta de comprensión de la humanidad, él durante toda su vida se dedicó a ir simplificándolo y acoplándolo hasta que en el final de su vida, a principios del siglo XIV, él dio la última versión, que fue el arte breve, Ars Brevis. Y ahí dice una cosa muy interesante para todos los que puedan leernos o vernos. Dice, el arte está ofrecido para todo aquel que se pregunte cosas y tiene respuestas, si sabe utilizarlo, tiene respuestas para todo. Y pone una coletilla que dice, suponiendo que sepa lo que se ha de preguntar. Porque muchas veces preguntamos de una manera inconsciente. Y el arte se trata de hacer consciente en el que pregunta, en el que quiere encontrar la verdad dentro de las cosas, que sepa preguntar. O sea, de alguna forma lo inconsciente hacerlo consciente. Efectivamente, ¿no? Es un trabajo, ¿no? No es algo que venga automáticamente, al parecer, ¿no? Hay que hacer un proceso de maduración, de ir a buscarlo, o sea... Un esfuerzo tanto emocional como racional. Racional, emocional, y supongo que también de actos, ¿no? Y efectivamente, que si no, o sea, si no se queda en los aspectos abstractos, si no se manifiesta eso, el trabajo del arte queda prácticamente perdido. Bueno, hablando sobre las figuras del arte, hay una figurita que es un círculo que tiene en el centro una letra S. Exactamente. ¿Qué significa ese círculo? ¿Qué significa esa letra? Él a esa figura la llama el ánima racional, el alma racional. Bueno, hay que decir que tiene cuántos círculos, ¿cuántas figuras? ¿5? 2, 3, 4, 5 figuras. 5 son las figuras que aparecen
en el manuscrito mejor conservado, Ajá. creo que se conserva no sé si en Génova o en Florencia, no recuerdo bien. En este manuscrito aparecen en la página principal del arte demostrativa 5 figuras, Sí. pero no obstante son 16 figuras. Ajá. Ok, son 16. Sí, de esas 16 geométricas son esas 5, Ajá. 3 más, son 8, Ocho. la del quadrat dels elements, 9 son geométricas. Las 16, 9. Y las 16 son las combinaciones que surgen de esas. Esa es su arte, de esas ¿no? Es 9. lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado, ¿no? Su arte, ¿no? Sobre Sí. esas figuras, ¿no? Que después él racionaliza y habla sobre ellas. Y bueno, y la S, la figura con la S que mostraré en el vídeo. Que es una figura importante porque lo que viene a decir es que el hombre a través de los milenios, Ajá. a través de lo que se llama evolución, ha ido desarrollando 4 cuerpos. Sí. Esos 4 cuerpos serían, primero, 4 cuerpos y 4 consciencias. Primero sería el cuerpo más mineral, Sí, dijéramos más denso, ¿no? con una conciencia absolutamente oscura. Segundo, Oscura, ¿qué te refieres a conciencia oscura? Porque igual hay gente que no entiende. por ejemplo, vamos a imaginarnos el sueño. Sí. Nosotros tenemos varias etapas en nuestro sueño. Ajá, está claro. Una etapa en la que no percibimos nada, Sí. no sentimos nada. Sí. A esa etapa la podríamos llamar la conciencia mineral. O sea, como que no eres Como que consciente, como no te no eres, enteras. pues no existes. No enteras, ¿no? Es algo que transcurre. Estás, pero De acuerdo. no tienes Vale. sensaciones. De acuerdo, ahí te refieres a oscura, vale. De acuerdo. Después, la segunda etapa es el alma, que así la llamaba él, el alma vegetativa. Vegetativa. Entonces es un estado de sueño que aun sin tener una conciencia real, sí que permite crecer o menguar. Podríamos así hacer una similitud al mundo vegetal. El mundo vegetal. Vegetativa, por supuesto. Lo distintivo del mundo vegetal del mundo mineral es que el mundo mineral está quieto, Por entre decirlo. comillas, Sí. y el mundo vegetal crece y crece y crece. Y cuando deja de crecer, muere. De acuerdo. Entonces, el vegetal tiene esa conciencia. El tercer triángulo sería la conciencia que él llama sensitiva. Sí. La conciencia que tiene ya en el sueño cuando que tienes entre sueños. O sea, tienes sueños que no acabas de darle forma, Sí. pero sí que sabes que has soñado, ¿no? Y es esa etapa justo dicen que es antes de despertar y que no, ¿sabes? Sí. Vale. Sí. Incluso puedes recordar algunas cosas, pero no tienen una ligazón. De acuerdo. Esa etapa está dominada por los sentidos, por eso él le pone el nombre de alma sensitiva. Vale. Es el alma de los animales. Y por último, el cuarto cuadrado significaría la etapa en la que entra el hombre, que es el desarrollo del alma racional. Racional. Que dijéramos un alma ya consciente, puede decirse. Absolutamente consciente posiblemente no, pero sí consciente de relacionar el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo sensitivo y dar explicaciones. Vale, de acuerdo. No solo hacia el exterior, sino también hacia sí mismo. ¿Se podría decir que en la actual sociedad que vivimos hoy en día, a nivel global, decimos que tenemos este tipo de conciencia racional, o aún es un poco... Eso, sí, indiscutiblemente hay por lo menos un grupo importante de humanidad que sí, que se puede constatar que tiene desarrollada, porque no solo es tener el alma racional, sino el proceso de desarrollo de esa alma De racional. acuerdo, Siempre hay un nacimiento, claro.
y llega a un desarrollo, ¿no? Y es todo como si fuera un continuo, ¿no? No hay... No. Se hacen categorías para un poco entender mejor las cosas, pero luego la cosa no funciona tan así, ¿no? Es como más continuo, ¿no? Hay gradación, ¿no? Muy bien, muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, has hablado de todas el arte, ¿no? Estaría también dentro, dijéramos, del libro Blanquerna. Blanquerna es... No, es todo lo contrario. El arte es el denominador común de toda la obra de Llull y de los lulistas. Y de los lulistas, la gente que adoptó esa forma de ¿no? pensar, ¿no? Esto dio lugar a la ciencia, evidentemente. La ciencia aristotélica parte de la dualidad, el bien y el mal. Sí. No hay intermedio. Por lo tanto, llega a una frontera que no puede traspasar. Y esa frontera, Ramon Llull la explica como que el arma del aristotelismo es el silogismo. Es desarrollar silogismos, ¿no? Pero no penetrar en la esencia. Para eso hace falta una tercera pata. O sea, es para la gente que no entienda silogismo, es comparación, ¿no? Contraste. Sí, el silogismo es de una idea se genera una frase. Sí. De esa frase se enlaza con otra. Sí. Y así sucesivamente. ¿Puedes poner un ejemplo de un silogismo? Para que la gente... Bueno, el famoso que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Sí. Los hombres tienen barba. Sí. ¿No? Por lo tanto, un hombre, o sea, un ser que tiene barba es un hombre. Ya. Pero que eso al mismo tiempo, o sea, los monos también tienen barba. Claro. Entonces, claro, ese pensamiento silogista, de alguna forma, queda cojo, ¿no? Según Llull, y dice él que se necesita un tercer punto, una tercera pata, como bien has dicho, para de alguna forma englobarlo todo y... Sí, y poder llegar a conocer la verdad que subyace detrás de todo. Claro, vale. Sería... Entonces él dice, entre afirmación y negación está la duda. La duda no aparece en la filosofía y en la teología anterior. Claro. A partir de ahí, la duda, en este caso, o el punto intermedio entre el principio y el fin, hay un punto medio, esto genera que el pensamiento de los hombres que han alcanzado un cierto desarrollo de su alma racional puedan penetrar en otro nivel de comprensión. Claro, que no puede ser dado a partir de esas de verdadero o falso. Efectivamente. Un punto intermedio, ¿no? Es como el... Así llega la química y la física a desarrollarse a través de la tercera pata, el positivo, negativo y neutro. Claro. Si no existiera el neutro, no existe la vida, ¿no? Está claro, exactamente clarísimo. Igual ocurre con esta forma de desarrollar el poder racional de la humanidad. Sí, todo está como relacionado, ¿no? Y gente como Ramón, ¿no? Como Ramon Llull, pues se pasó toda su vida, si no gran parte de su vida, intentando desvelar esta verdad, ¿no? Sí, y contactar con todas las personas que tenían ya una evolución de su alma racional para darles la herramienta. O sea, claro, ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Porque él viajó mucho, ¿no? Él murió viajando. ¿Qué sitios viajó? ¿Con quién se reunió? ¿Con qué grupos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, los viajes de Ramon Llull también podemos verlos como una vida coetánea, ¿no? Sí. Él lleva unas líneas en sus viajes que coinciden con otros también, anteriores y posteriores. Por ejemplo, con los viajes del famoso personaje, más bien de leyenda, Cristián Rosacruz. O sea, Cristián Rosacruz también hace un viaje de occidente del Mediterráneo al oriente y regresa. Es como un mito, ¿no? El Cristián Rosacruz, o... Podríamos llamar un personaje de leyenda, un mito. De raíz Rosacruz, ¿no? O un arquetipo general. Un arquetipo, ¿no? Rosacruz, ¿no? Y esto de Llull también... Es el mismo arquetipo. Pero es un arquetipo, pero al mismo tiempo él hizo estos viajes, ¿no? Sí, físicamente los hizo.
Claro, entonces ahí me da a entender que muchas veces tal vez puede ser que se junten las dos, ¿no? Se juntan las dos. Es como que el mito tiene que casar con la realidad para que tenga Para más poder fuerza. generar la realización de las cosas en la materia. Claro, es como... No solo que se queden en lo abstracto. Claro, la Biblia, ¿no? Hay mucha gente que toma la Biblia como algo real, que Al solo ha pie pasado de la a letra. pie de la letra. Entonces, hay gente que dice, no, esto no es al pie de la letra, no existió Cristo, o es un mito. Yo pienso que perfectamente pueden convivir ambas cosas, ¿no? Igual no es a la pie de la letra, pero puede que haya existido alguien que naciera en aquella época, que hiciera ciertas cosas, y que también correspondiera con el mito. Se unieran las dos, ¿no? Efectivamente. Siempre es ese proceso de alguna Podría, forma. es posible que eso haya ocurrido en la historia durante prácticamente miles de años. Pues ¿no? O sea, es importante, ¿no? Casar esas dos como en nuestras vidas, ¿no? Como él intentaba hacer, ¿no? El arte, las figuras, tal, intentarlas... Es todo lo contrario de lo que se pretende en muchas ramas de misticismo, que se pretende alcanzar la liberación a través de huir de un mundo material. Ramón Llull hace la inversa. O sea, él aspira a elevarse Sí. a los mundos abstractos para poder manifestarlo y construir en la materia. Siempre relacionando... o sea, Siempre relacionando, como dice Conectado, el ¿no? hermetismo, lo de arriba con lo de abajo. Exacto. Ahí, ahora que has sacado el hermetismo, él bebió de fuentes herméticas. Hay que decir que el hermetismo, ¿qué era el hermetismo? Bueno, así brevemente, muy rápidamente, brevemente. para la gente que no sepa, porque es Sí, lo que es. brevemente, el hermetismo es una corriente espiritual que surge, según parece, Sí. miles de años antes de la era cristiana, Sí, y tiene unas bases. Esas bases están publicadas, sí. Se empezaron a publicar en el Renacimiento, pero los manuscritos que se encontraron al principio de la era cristiana, ¿no? Ajá. Y esas bases están constituidas especialmente en un compendio de libros que son el Corpus Hermeticum, Corpus hermético. y otro libro que no está dentro del Corpus Hermético, que es De Castigatione Animae, o sea, de la aflicción del alma. En esos libros, que se pueden encontrar en cualquier sitio, digamos en internet o en librerías, Sí. ahí está esa base. Esa base se trata de la relación del hombre y Dios, Sí. que en el fondo, como dice el libro del amigo y amado, Ajá. es lo mismo. O sea que Llull bebió de esta fuente. Es evidente, una de las metáforas morales del libro del amigo y amado lo dice, Sí. tú eres todo y yo quiero ser todo contigo, Sí. de manera que si tú no me haces todo, es un juego de palabras, ¿no? Sí. Entonces, el amigo, el amado, o Hermes y Poimandres, es el mismo ser que cohabita en un mismo mundo. Muy bien. Él tuvo contactos con, como hemos dicho antes, con gente, los alquimistas. ¿Tuvo contacto con gente alquimista? Bueno, de hecho, él ya en el Félix, en el librito dentro del Félix, que se titula Alquimia, ¿no? Es que hace relación a la alquimia, él su definición de que la transmutación de la materia es posible siempre y cuando la naturaleza actúe con todo su poder. Esa es la frase que él dice. Con eso ya da a entender que él conocía la alquimia. Pero la alquimia no es nada misterioso. La alquimia es la forma de purificar el ser humano, de purificarse a sí mismo el ser humano, Sí. para poder llegar a ser consciente desde los aspectos más abstractos hasta los aspectos más concretos. Claro, luego supongo que habrá gente que, como en todo en la vida, lo malinterpretaría. O lo malusa, o lo porque malusa. siempre que se encuentra con el poder, o sea dinero, o sea poder psíquico, o sea poder físico, Sí. en la historia de la humanidad está completamente constatado que se manipula y se utiliza en contra de la humanidad. Claro. El alquimista puro
lo que pretende es utilizar eso para ayudar a la humanidad a liberarse de los dogmas. Que es lo que estaba intentando a todas horas Ramon Llull. Ramon Llull, eso. Dedicó su vida un poco a explicar el arte, sí, que era esa forma de... Sí. Y el arte es la base para toda la obra. El arte es la base de toda su obra. No obra, solamente su obra, sino la obra de los alquimistas. Ya empezaron a trabajar con esa trinidad, sí, no ya la dualidad, sino esa trinidad, con lo cual dio una apertura al poder racional enorme. Claro. Entonces, podríamos decir que actualmente, por lo que dices, ¿no? Si se instauró a partir de este autor y otros más que supongo que también hablarían de lo mismo. Sí, está Arnau de Vilanova, Joan de Peratallada, el Maestre Eckhart, todos, Dante Alighieri, todos son contemporáneos. Intentaban sí, ¿se podría decir que actualmente, como ya ha pasado el tiempo, ya la tenemos instaurada? ¿O yo creo que estamos en proceso de instaurarla, ¿no? Sí. Aún nos queda un largo trecho. La prueba está en los comportamientos de las personas públicas. Claro, más claro agua, ¿no? Exactamente. Pues muy interesante todo lo que estamos hablando. Y bueno, ahora, ¿por qué recomendarías o qué es interesante? ¿Por qué es interesante tu libro? ¿Qué dirías tú que es lo más interesante del libro y por qué lo recomendarías? Especialmente porque es, pienso, si no la primera, una de las primeras obras que enfocan tanto al personaje como a su obra desde un punto de vista, digamos, esotérico, no religioso, sino esotérico. Y esoterismo, aunque es una palabra mal vista, sí, por muchos sectores de los eruditos, sí, y esoterismo es similar a ciencia. ¿En qué sentido? No es contrario. ¿En qué? ¿Cómo lo...? Porque la verdad, tal y como ya muchos físicos han descubierto, no solo está en lo que es apariencia, sino en lo que está detrás de la apariencia. Y el esoterismo intenta descubrir lo que hay detrás de las apariencias. Claro, es un punto, dices, ¿y cómo me demuestras tú eso? ¿No? Porque la ciencia siempre es algo constatable, se intenta... Solo se puede demostrar porque el propio que hace la pregunta, voy a hacer una referencia a Llull, utilice el arte. Es decir, sí, el propio que, por ejemplo, si esa pregunta tú me la haces a mí, sí, yo te diría, yo no tengo por qué convencerte a ti de nada. Ajá. Eres tú el que tienes que utilizar tu razonamiento, sí, o sea, tus cuatro almas, ajá, para encontrar la respuesta. Y la respuesta está en hacerte preguntas y contestarte. Tú mismo. Sí, creo que se ha terminado la era de los líderes, sí, de los directores, porque eso siempre ha terminado en un dogmatismo y en una dictadura encubierta. sí. Ha llegado el momento en que la humanidad encuentre, por su interrelación, un trabajo comunitario. Es difícil, es muy duro, pero pienso que esa es la asignatura que tenemos que aprobar todos aquellos que queremos llegar a descubrir la verdad, pero auténticamente. Muy interesante lo que estás diciendo y completamente aplicable a los tiempos que corren. O sea que podríamos decir que lo que escribió este hombre, Ramon Llull, hace un montón de años, 700, 800 años, es aplicable todavía hoy en día, está en la actualidad. Pero no se conoce, o sea, por lo que sí, no se conoce en su profundidad, ¿no? Es que es mucho más fácil someterse al dogma. Es mucho más cómodo. Muy bien, pues animamos a la gente que si están interesados, ¿dónde pueden adquirir el libro? Bueno, yo creo que la forma más rápida es entrar en la página web de la Fundación. La pondré un link para quien esté interesado en hacerse con este libro. Y allí tiene toda la información que necesita para poderlo adquirir. Muy bien, pues creo que es, la esencia de lo que has hablado explica qué se basa el libro, qué pueden encontrar, está muy bien hecho. Está muy bien editado, sí. Muy bien, la verdad es que las figuras, ha sido un esfuerzo de la Fundación para poder realizar este libro. Está muy bien presentado, con mucho gusto. Claro, yo solo puedo decir porque yo no he tenido nada que ver con eso. Pues muchas gracias, José María, y
Y nada, los lectores seguiremos hablando de temas interesantes y nada, espero que os haya gustado la entrevista. Y yo también, que comprendan cuál era la misión de Llull, que es una misión universal. Muchas gracias, José María. Gracias, Adrián. Bueno.